Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 44 y los versículos 18 al 26, donde dice: Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: Tenemos mi padre, anciano, y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y de su padre, lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: El joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tú, siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: Volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: No podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Estos versículos 18 al 26 están aquí describiendo la mediación de Judá delante de José. En realidad, José hace una estupenda apelación a favor de Benjamín. Sin embargo, por otro lado, obsérvese que la apelación de Judá descubre acerca de su condición espiritual. Hay algunas cosas que sugieren que Judá ha llegado a ser un creyente genuino. Obsérvese la inesperada confesión de su pecado, el sensible, por otro lado, aprecio de lo que significaría para Jacob la pérdida de Benjamín, y el noble sacrificio que propone hacer. Todo eso aboga en favor de que Judá ha experimentado un cambio en su corazón, producido sin duda por el poder del Espíritu Santo para redarguirlo y regenerarlo. Se ha dicho que la verdadera penitencia, a diferencia del remordimiento, se distingue por una tristeza por el pecado que considera las consecuencias de éste. Si eso es así, entonces puede decirse que Judá ha llegado a ser un hombre convertido. Mucho podría decirse, por otro lado, acerca de la magnífica apelación de Judá a favor de Benjamín. Sin embargo, el profesor Leopold comenta sobre esto y dice que este es uno de los discursos más valientes y directos que jamás hombre alguno haya pronunciado, ya que sobresale por su profundidad de sentimientos y por su sinceridad de propósito. Lo que lo hace aún más sobresaliente es que sale de los labios de alguien que en un tiempo fue tan duro que no le interesaba para nada el dolor que había causado a su padre. Fin del comentario. Y también por su parte, el profesor Kirne dice lo siguiente: Esta noble súplica no se basa solo en los sentimientos, ya que tiene el peso acumulado de recuerdos, tales como en los versículos 19 al 23, las descripciones gráficas de los versículos 20, 24 al 29 y versículo 30, y una desinteresada preocupación demostrada hasta la saciedad en la súplica, no por misericordia, sino por dejarle sufrir como sustituto fiador, capítulo 30 al 34. En su espíritu, nótese que se asemeja aquí muy bien
a la intercesión de Moisés, cuando dice en Éxodo capítulo 32 y los versículos 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servir. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacates de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Nótese que, aunque esto es verdad, fue hecha por el inocente favor del culpable. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: entonces tu siervo, mi padre, os dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Los versículos 27 al 32 van a estar describiendo con plenitud de emoción los sentimientos de la situación, ya que para comenzar Judá se delegitima a sí mismo cuando dice a José las palabras de Jacob. Evidentemente Judá no quiere esconder nada de José, lo que demuestra realmente que había un cambio de corazón en él. Judá declara a José que su padre tenía otros hijos y por lo tanto otras esposas. Además, le declara el amor de Jacob por Benjamín. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. La mención de la desaparición del único hijo que Jacob solo podía explicar suponiéndolo muerto, se hace para dar razón del intenso amor del padre por el hijo que aún permanece, es decir, Benjamín. La alusión también a su madre conmovería los sentimientos de José, aunque Judá no se daría cuenta de esto. Continuará con el versículo 29, donde dice: y si tomáis también a éste de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Dice: y si tomáis también a éste de delante de mí. Su hijo Benjamín, como quizás sospechaba, que había tomado a José y se lo habían llevado. Sigue diciendo: y le acontece algún desastre, ya sea en Egipto o en el camino, yendo o volviendo. Cualquier mal accidente, especialmente, sería la muerte. Sigue diciendo: haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces sería el medio de su muerte, mientras vivía estaría lleno de tristeza y de dolor. Continuará con los versículos 30 y 31, donde dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. La expresión su vida está ligada a la vida de él es una manera elocuente de describir el profundo afecto de Jacob hacia Benjamín. Recuérdese por otro lado que Benjamín fue el segundo y último hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, y además fue el único hijo de Jacob nacido en la tierra prometida.
Judá confiesa que si Benjamín no regresa con ellos, Jacob morirá de dolor y tristeza. Las palabras, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, van cargadas estas palabras de profunda emoción y sentido de culpa personal. En cierto sentido, Judá predice que la ausencia de Benjamín causará con toda certeza la muerte de Jacob. Versículo 31. Continuará con el versículo 32, donde dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Judá está aquí afirmando que él salió por fiador de Benjamín. Cuando los hermanos salieron para Egipto, Judá dijo a Jacob, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Es decir, Judá comprometió su propia vida a cambio de la de Benjamín. Continuará con los versículos 33 al 34, donde dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En la conclusión de su súplica, Judá, con un heroísmo sublime que no puede sobrevalorarse, pide que él pueda convertirse en sacrificio vicario por su hermano. Esa fue, por otro lado, una noble petición, porque sabía que Benjamín era el preferido por Jacob, por encima del mismo Judá, y aún así estaba él dispuesto a morir en un país extranjero por él. Judá renunciaba a su libertad para que su anciano padre no muriese de un corazón quebrantado, ya que Judá prefería perecer antes que ver la tristeza de su padre. No es de sorprenderse, pues, que Judá sea visto como una figura noble. También la Escritura dice, Judá te alabarán tus hermanos. En Génesis capítulo 49, versículo 8, dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La malignidad de Judá no se encuentra en ningún otro personaje de toda la Escritura, a excepción de Jesús, ya que el cambio operado en su vida no puede ser otra cosa que la regeneración que obra el Espíritu Santo de Dios. Judá pone de manifiesto que es un hombre regenerado. Y voy concluyendo con esto. Génesis capítulo 44 contiene un hermoso relato acerca de los beneficios de la disciplina divina. La paz entre los hermanos de José y entre Jacob y sus hijos es un cuadro maravilloso de este capítulo que nos enseña. Pero más maravilloso aún es el cuadro de la paz entre los hermanos de José y el Señor. Esa paz ocurre cuando hay perdón de los pecados y también reconciliación obrada por el Espíritu Santo. Asimismo, también se puede ver la protección de José bajo el poder y la providencia de Dios. Los hermanos de José y toda la familia tienen ahora todo el sustento que necesitan en tiempos difíciles. Los beneficios espirituales, ya que proceden de la reconciliación espiritual con el Señor, como señala la epístola a los Romanos capítulo 5 y los versículos 1 al 11. Y la lección es la siguiente, y es que nuestro deseo de reconciliación servirá como un fuerte testimonio para el mundo. A José le resultó mucho más fácil perdonar a sus hermanos porque tuvo en cuenta que era la voluntad de Dios, que él estuviese en Egipto, independientemente de las intenciones de sus hermanos. Vivió
con un reconocimiento constante de la soberanía de Dios sobre los asuntos de su vida, lo que le permitió, por otro lado, perdonar rápidamente a quienes pecaron contra él. Los hermanos de José tuvieron una tarea algo más difícil al reconciliarse porque no entendieron ellos completamente este importante concepto. Como se podrá observar más adelante, cuando Jacob murió, inmediatamente volvieron a tener miedo, pensando que José tenía el poder total sobre sus vidas. Pero José tuvo que recordarles que él no era Dios y que solo Dios tenía soberanía. Su modelo de perdón y deseo de reconciliación sirvió como una fuente de testimonio para sus hermanos y para nosotros mismos también. La gente nos está observando y también juzgando si verdaderamente vivimos lo que profesamos decir y creer, ya que si obedecemos fielmente la palabra de Dios y además la practicamos, el ministerio de la reconciliación serán atraídos ellos a Cristo. La fidelidad de Dios para bendecir y cuidar a sus hijos será visible para quien nos rodea, lo que servirá como un poderoso testimonio para el mundo. Amigo y amiga oyente, tal vez tú ahora todavía no entiendas muy bien el plan de reconciliación con Dios, pero la misma palabra de Dios nos muestra en Romanos capítulo 5 y versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios es bien clara, ya que el que no se ha reconciliado con Dios por medio de su Hijo, es decir, Jesucristo, es por lo tanto enemigo de Dios. Pero no así. Aquellos que por la fe depositada en Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue el que hizo posible que las personas que vienen a Él en arrepentimiento confesando sus pecados puedan ser salvos por su vida. También debe de tenerse en cuenta que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún todavía no te has reconciliado con Dios, pues ahora es el momento que puedas hacerlo. Simplemente tienes que hacer una oración, esto sí, hazla sabiendo lo que va a decir y hacerlo con fe. Si nunca antes le has pedido a Jesucristo que venga a tu corazón, que venga a tu vida, o no sabes cómo hacerlo, puedo guiarte en una oración. Ora conmigo y repite lo que voy a orar. Señor Jesucristo, me confieso que hasta ahora he sido enemigo de Dios, pero quiero reconciliarme con Él. Es por eso que quiero darte gracias, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados, los cuales yo me arrepiento de todos ellos, y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.